investigación que tiene que ver con un tema que hasta ahora no me había ocupado tiempo, que es tratar de caracterizar el cambio tecnológico y su impacto en el mundo del trabajo. El trabajo ya lo tuvimos presentado en varios lugares, pero sigue siendo muy preliminar, así que los comentarios van a ser muy útiles. La motivación creo que no hace falta que hablemos mucho, pero todos estamos al tanto de cómo las nuevas tecnologías pueden tener un impacto sobre el mundo del trabajo, que algo que yo creo que es muy importante enfatizar es que tenemos que ir descubriendo qué es lo que pasa, sector por sector de la economía, ocupación por ocupación, tarea por tarea, y en ese sentido hay un montón de espacios para tratar de generar mediciones más precisas, dado la incertidumbre que presentamos sobre lo que está pasando con el mercado de trabajo. Entonces, nuestra conclusión tiene que ver con tratar de generar nueva información que nos permita visualizar los que cambian, que forman el impacto de las tecnologías sobre el mundo del trabajo. Muy rápidamente, a veces sin un análisis detallado, podemos pasar del optimismo extremo al negativismo exagerado, y un poco nuestra intención es tratar de dar luz que nos permita tratar de, con más precisión, y imaginarnos hacia dónde vamos. Pero bueno, como decía, este ejercicio tiene que ver con algo que venimos haciendo con Martín y con Pablo hace un tiempo, es decir, tiene que ver con pensar la comunicación que ocurre en nuestra sociedad, nos permite caracterizar qué es lo que está pasando en la economía. Entonces, diversas formas de comunicación, grandes de comunicación, redes sociales, las charlas corporativas, nos pueden dar luz sobre lo que está pasando en la economía, que por supuesto es un proceso muy complejo con muchas aristas. Todavía en el sentido de la motivación, uno puede encontrar expresiones como estas que acompañan nuestra investigación, que es en el libro relativamente reciente de Asimov y Johnson, hablan de potencialmente un foco exagerado en la automatización, y cómo ese foco exagerado en la automatización puede tener un impacto negativo sobre muchos aspectos que nos importan. Entonces, por supuesto, esta observación es sujeta a los datos que está mirando, y necesitamos una armada de datos para saber qué forma está tomando el cambio de tecnología. Entonces, nosotros, a grandes rasgos, con una parte de la descripción, vamos a estar haciendo la definición de la automatización y complementariedades, donde automatización usamos efectivamente la palabra y complementariedades también vamos a usar la expresión labor augmentation para referirnos al otro lado del impacto. Y son conceptos generales que cuando lo queremos implementar presentan desafíos, porque una misma innovación puede tener un impacto de signo distinto sobre distintas ocupaciones. Entonces, reconociendo que existen las dificultades para implementar, utilizar estos conceptos de análisis científico, nosotros vamos a avanzar y tratar de procesar una información que nos ayude a caracterizar qué es lo que está pasando, y también tratar de encontrar vínculos entre nuestras mediciones y el resultado relevantes. Entonces, específicamente, nosotros vamos a tratar de caracterizar las relaciones entre nuevas tecnologías y trabajo, utilizando datos para un periodo de 20 años, para el 2005 al 2024. Y los datos son, las describimos claramente como, en términos amplios, como narrativas empresariales, pero específicamente son las transcripciones de lo que en inglés se llaman earnings conference calls. Entonces, son las videollamadas que ocurren luego de presentar resultados trimestrales, los resultados financieros trimestrales. Entonces, hay miles de empresas. Nuestro trabajo tiene que ver con fundamentalmente empresas de Estados Unidos que reportan 4 veces al año los resultados, y muchas de ellas
participantes en la videoconferencia, que comúnmente son inversores, analistas financieros. Esta reunión se pretende hacer 45 minutos. Nosotros vinimos construyendo hace 2 años que arrancamos construyendo esta base de datos, y este es uno de los usos que estamos. El resultado, en principio, te queda un mapa donde vamos a caracterizar a través de 151 industrias a un nivel de segregación que hay aproximadamente 4 dígitos del código de análisis de actividades industriales y cubre alrededor de 545 ocupaciones según la clasificación estándar de ocupaciones. Este mapa nos va a caracterizar qué es lo que está ocurriendo en términos de la automatización y en términos de el labor rotation. Y eventualmente trataremos de cruzarlo con los resultados del mercado de trabajo y ver cómo nuestras medidas se asocian con distintos resultados que tienen que ver fundamentalmente con empleo y salarios. Un poco de los resultados para ver hasta dónde llegamos y qué creo que podemos decir. Lo primero que podemos enfatizar es que hay enormes asimetrías entre la división, el nivel de automatización, de documentación, muestran una historia plausible de cómo el cambio tecnológico tiene impactos diversos. Y eventualmente encontramos un resultado que quizás va en línea con esta advertencia que discutíamos hace unos minutos, que el foco es excesivo en la automatización. Ya en las transmisiones la automatización tiene una presencia más clara. Y finalmente, cuando cruzamos nuestros datos con resultados del mercado de trabajo, encontramos que hay una asociación positiva entre esta medida de augmentation y los resultados del mercado de trabajo, en términos de empleo, en términos de salarios. Sin embargo, no encontramos una asociación en el caso de la automatización. Entonces, esto puede ser parte de una discusión que podemos ir hacia adelante. En principio, la teoría nos dice que tiene que haber una asociación negativa entre la automatización y el nivel de empleo, porque, por ejemplo, la automatización puede aumentar la eficiencia y esa eficiencia puede hacer que se expanda la industria. Nosotros encontramos resultados. Claro. Sí, o sea, en principio, la primera observación tiene que ver con el mapa que logramos construir. Entonces, cuando construimos ese mapa, vemos que hay muy grandes diferencias. Podemos mirar distintas ocupaciones, distintas industrias, el nivel de estas medidas. Entonces, en principio, este es el mapa que pudimos construir y una breve descripción. En algunas industrias tenemos muchos de los dos, en otras industrias predomina la automatización. No observamos casi ningún caso donde se hable mucho de labor augmentation, sino que estamos hablando de labor automation. Esa es una de las automatizaciones. O sea, si se habla mucho de augmentation es porque también se está hablando mucho de automation. Hay poco, hay casos muy contados donde ahora vamos a ver que tenemos un gráfico en el plano, donde el valor de la medida de automatización está por debajo del valor que corresponde de esa industria de la extraordinaria de augmentation. No lo sé muy bien, pero son muy pocos. Sí, correcto. Sí, pero entonces, sí, en principio estamos diciendo que automatización y sustitución van a ser usados distintamente y lo mismo para labor rotation y complementar. ¿Cómo podría no haber un efecto negativo si hay una sustitución? Bueno, en principio, un escenario que uno puede comentar rápidamente es que la automatización aumenta la eficiencia. Fíjate que la automatización no necesariamente todas las tareas de una ocupación. Esa ocupación tiene diversas tareas, entonces va a haber unas tareas automatizables. La ganancia de eficiencia puede hacer que se recorte.
formación en personal sectorial, reuniendo los equipos. Claro, y controlar, si se expande la industria, que se controla más. Claro, pero en realidad, cuando uno mira los resultados, sobre todo para Estados Unidos, la historia es distinta, ¿no? O sea, en el sentido de que efectivamente el clima, el efecto de la I, o sea, la polarización, la historia oficial de eso, que efectivamente cuando hubo sustitución, tuvo ese efecto respecto al efecto macro, de aumento de eficiencia generalizado y de terminamiento. Es la explicación. Sí, pero suponete que los trabajos tradicionales se enfocan al principio de la industria, más que en la industria, nosotros vamos a cubrir toda la economía. Y segundo, quizás hay un poco como puesto en algunas cosas que puede, por ejemplo, robots. Luego puede medir cuántos robots instalar. Pero hay un programa mucho más amplio de cómo, qué forma de tomar. Sí, para los estudios primero ni siquiera tener tanto de caso de juegos, sino que era más bien, nos pueden ver, y las explicaciones que justamente a la parte media son tan complicados, yo creo que son la función de inteligencia artificial que caen un poco con la rama, antes de la inteligencia artificial hay una sola discusión que es la menor, que digamos que yo muchas veces trato acá, que efectivamente se salvaban los extremos, sobre todo el paper de otro de los paneles, mirando la parte baja de la distribución justamente de nosotros que se salvan, porque tienen complementariedad, y los que están en la parte media, aún siendo, digamos, de baja o capital, ¿no? Y esa parte media no se salió, quizás porque falta la distribución normal, luego de segunda vuelta, digamos, pero en la primera vuelta era como el efecto, digamos, estable. Sí, de hecho, cuando uno revisa la literatura, justo estaba en el detalle de literatura, hay todavía abierta alguna decisión, ¿no? De qué está pasando. Entonces, no sé, por mencionar un trabajo que está Agion y autores avanzaron y dicen, mira, la evidencia, un poco quizás están haciendo mejoras en una vuelta y terminando, entonces, de todas maneras, digamos, sí vale la pena tratar de experimentarse cómo conectar los resultados con la literatura y también con las empresas de nuestra medición, porque en particular nosotros estamos midiendo comunicación, la comunicación es algo estratégico, profesional de los aspectos, entonces hay un margen para tratar de afinar nuestras interpretaciones de nuestras mediciones, así que es algo que sí me gustaría seguir debatiendo. Pero brevemente. Estás mirando efectos sobre la misma industria. ¿Por qué te estoy preguntando? Puede haber efectos cruzados de la participación en un sector que debe impactos de empleo sobre sectores usuarios, por ejemplo. Sí, nuestra medición, así como estamos separados, que estamos todavía, estamos constantemente revisando de cómo extender nuestras mediciones, hacerlas más precisas. Nuestra medición es a nivel, entonces nosotros vamos a hacer caracterizaciones a nivel industrial y sabemos que los impactos sobre ocupaciones van a ser muy diversos. Entonces también estamos tratando de avanzar métodos para generar una medición en el área de ocupación, que no es lo que voy a presentar hoy, salvo el último slide donde vamos a bosquejar un poco qué es lo que estamos tratando de hacer. Pero en principio es una medición a nivel industrial y sabemos que hay muchas determinadas de una industria según la ocupación ambiental. Entonces, espera la parte de la literatura que no es exhaustiva y a veces se hace difícil de ordenarla porque hay diversas dimensiones que la podría caracterizar de forma distinta. Simplemente por tomar un punto de partida hacia la primera mitad de los 80, Liotier y autores hacen un ejercicio de estudio general para ver cómo algunas innovaciones que tenían que ver con computadoras impactaban sobre el mercado de trabajo. Y acá aparecen 4 fotos que una es manufactura, pero después se está mirando qué es lo que pasa en salud, qué es lo que pasa en educación, qué es lo que pasa en tareas administrativas. Entonces, esto es una oficina, estos son niños, esto es en el colegio. Entonces, nuestro trabajo tiene esa intención de tratar de cubrir diversos sectores de la economía, reconociendo que gran parte de la literatura se enfocó en manufactura. Y si uno quiere tomar una perspectiva bien de largo plazo, un poco para tratar de apaciguar los temores que nos agarran en estos tiempos, el cambio tecnológico viene desde hace mucho tiempo, uno puede ser industrial, por poner un punto de partida de análisis más moderno, y
vivimos en el tiempo del cambio, está más enfocada en los últimos 30 años, se podría decir. Entonces, hay algunos trabajos que están más enfocados en automatización, otros que tratan de medir no solo la automatización, sino la implementación. Y hay algunos trabajos que no son generales, que tratan de enfocarse en cómo la implementación de alguna herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo, impacta sobre la productividad de trabajadores. Y finalmente, hay un par de trabajos que utilizan nuestro dato para medir cambio tecnológico. Entonces, utilizan las Early Conference Calls y tratan de medir tecnología, pero con otro objetivo. En un caso es para ver cómo esto impacta sobre el desempeño de las firmas, y en otro caso es para documentar cómo se difunde la tecnología en las carreras. Entonces son trabajos que tratan de medir nuevas tecnologías, utilizan algunos de los nosotros, pero están enfocados en el mercado de trabajo. Voy a tener un par de slides más sobre literatura, uno sobre el marco general. Entonces, nuestro enfoque tiene que ver con lo que uno describe como el enfoque de las tareas. Entonces, nosotros sabemos que el cambio tecnológico está asociado a un contexto donde los bienes y servicios pueden ser producidos a través de tareas que son desempeñadas por máquinas, por el capital, o tareas desempeñadas por personas. Y que esto, por el cambio tecnológico, va cambiando, entonces se cambian las fronteras, qué tareas son desempeñadas por personas, qué tareas son desempeñadas por máquinas, y también van surgiendo nuevas tareas. Entonces está el efecto de sustituir, está el efecto de generar nuevas oportunidades, y no solo nuevas tareas, sino también quizás aumentar la productividad de los seres humanos dependiendo de ciertas tareas que salen en este momento. Entonces, todas estas cosas que están ocurriendo, y digamos, ese es el marco general donde nosotros tratamos de implementar nuestras mediciones. El otro trabajo que quiero mencionar es un paper de hace unos años, aunque recientemente publicado, de otros autores, y es un paper que se vincula bastante fuertemente con lo que nosotros hacemos. Lo que otros autores hacen es un trabajo enorme, tienen datos de millones de patentes, a lo largo de un tiempo muy amplio, para el 1940, y además tienen textos, los textos de las patentes, y también tienen los textos que describen las ocupaciones y las tareas desempeñadas en la economía. Y lo que ellos descubren es que van surgiendo nuevas tareas, nuevas ocupaciones, y en principio, digamos, si quieren para resumir, cuál es su método de medición, y ellos tratan de ver parecidos entre los textos. Entonces, si descubren que el texto que describe una patente se parece al texto que describe una ocupación, ellos argumentan que eso sería evidencia consistente con aumentation, porque ellos dicen este parecido sugiere que el invento es útil para desempeñar cierta ocupación. En cambio, si el invento tiene un texto que es parecido a una tarea, ellos argumentan que eso es evidencia que sugiere automatización. Este parecido sugiere que la tarea está siendo desempeñada a través de tecnología escrita en el invento, escrita en el documento de la patente. Y acá, nosotros el objetivo es que ustedes vean el gráfico, pero eso termina construyendo un mapa de ocupaciones, de industrias, donde mide para distintas industrias y ocupaciones el nivel de automatización y de augmentation, y la medida tiene que ver con la cantidad de patentes que fueron categorizadas en función de un threshold, un umbral. A partir de ese umbral, si el parecido es suficientemente alto, el parecido tiene que ver con representar los textos como events, ¿no? Representar los textos como un vector de secuencias de cientos o miles de números en el espacio semántico. Entonces ven si tiene que ver con la similitud del coseno o la dirección de ese espacio de altas dimensiones se parece en estos textos. ¿Por qué la automatización no va a tener un efecto negativo? Y bueno,
investigación, su teoría de análisis, es un resultado negativo, un poco en línea con lo que dice Roxana, que hay una parte de la literatura que fuertemente sugiere que predomina el efecto negativo. Nosotros hacemos un ejercicio distinto, no encontramos ese resultado negativo y todavía estamos preguntándonos y refinando un poco la interpretación de la ausencia de resultado negativo en nuestro proyecto. Entonces, hay un elemento que es común en los trabajos y es que los dos estarían midiendo el efecto de segunda ronda también. Es decir, están midiendo el impacto en el largo plazo, no es un impacto inmediato que pasa en los próximos 2 meses. Hay una discusión en la que nosotros estamos midiendo lo que pasa a nivel, o sea, nuestra visión, hoy cuando la tenemos, es una medición a nivel de industria. Y no hemos desarrollado una medición primaria a nivel de ocupación o tarea. Y eso es lo que está en desarrollo, y eso es lo que nos gustaría avanzar. Es posible que esa sea un aspecto que distingue de lo que hacen ellos, es algo que todavía no se está afrontando. Entonces sí, esto no lo he llegado a comentar, eso se encuentra en una asociación positiva en el caso de Mendelation y negativa en el caso de Automation. Bueno, ya sé directamente de nuestros datos, y no sé cómo no de tiempo, no quiero saber. Ya sé directamente a nuestros datos. Nosotros tenemos 250.000 documentos, cada documento es la transcripción de una conferencia, una videoconferencia. Y tenemos 100 millones de relaciones, si una parte del documento de transcripción tenemos 100 millones de relaciones. Cubre distintos sectores de la economía, pero no es en principio una muestra representativa, ¿no? Entonces esa es una posibilidad de apertura en el sector económico. Y como dije, nuestro análisis es un análisis de baja frecuencia, o sea, en realidad estamos cubriendo los cotidianos, no estamos analizando dinámicas que pasan, por ejemplo, a partir de, no sé, de fines del 2022, cuando sale ChatGPT. Y en el mismo sentido, nuestro análisis no está enfocado en la inteligencia artificial, sino ahora vamos a contar un poco qué es lo que tratamos de medir, pero es más amplio en términos de entender nuevas tecnologías que tienen un elemento común que sería este componente electrónico. Entonces estaremos cubriendo también robots, estaremos cubriendo algunas herramientas de automatización de tareas que no llegan a nivel de operar en lenguaje. Entonces esa es otra aclaración. Usamos datos de empleo, los datos del empleo. Sí, hay una seleccionada, entonces son grandes empresas, no son grandes empresas. Digamos, nosotros no todas las compañías que cotizan en bolsa hacen esta videoconferencia. Hay algunas que lo hacen, y obviamente las que lo hacen son las más grandes. Por regulación no están obligadas a la videoconferencia, entonces uno piensa que tiene que ver con construir confianza, reputación, mejorar la comunicación. Esto tiene un impacto tanto para entender la selección, por eso las compañías que aparecen acá, y también para tratar de entender el trasfondo, o sea, qué están comunicando. Porque entonces uno piensa que la comunicación tiene que ver con mayor transparencia, esto podría generar más confianza, más demanda por el servicio de la compañía, y también si construir reputación, quizás cuando contás malas noticias, te crees, porque tenés una historia de decir la verdad, así que sí, vale la pena tener estas observaciones para entender que estamos bien. Entonces tenemos datos de empleo, de salarios, que provienen del Bureau of Labor Statistics. Creo que se llaman buenos datos, hubo algunos escándalos sobre la calidad de los datos de buenas distribuciones. Sí, no, bueno. Una moderada. Sí, exactamente. Bueno, acá para adelante, entonces sí, estos son datos. Lo más reciente fue mayo del 2024, entonces estos son. Hay diversas bases de datos de Bureau of Statistics. Esta es una, es la Occupational Employment and Wage Statistics, y nos da datos a nivel de ocupación
e industria de empleo y salario. Nosotros queremos combinar los datos. En principio, los datos de Ernst Commerce Code están clasificados en un SIC, que es una vieja clasificación industrial. Entonces, vamos a hacer un mapa que va a decir Nice. Además, estas dos mediciones del video Federal Statistics que usa diversas versiones del análisis. Entonces, también tenemos que hacer ese cruce. Y incluso hay diversidad con respecto al nivel de agregación con el que se reportan estos datos. Entonces, hubo alguna tarea manual para eventualmente construir una base de datos donde tenemos 152 industrias y 545 ocupaciones. Entonces, vamos a... Sí. ¿Mira la industria por una cuestión de kilowatts o por una cuestión de datos? Porque quiero datos de empresas a nivel de industria, ¿no? Sí, en principio son los datos, o sea, efectos de derrame, digamos, hay unas cosas que no podemos medir, y por lo menos en esta foto que tenemos ahora, que es, por ejemplo, si hay una industria donde hay innovaciones, y esas innovaciones son implementadas en otras industrias. Entonces, eso es algo que, a ver, eventualmente si en esa otra industria se está hablando de las innovaciones, lo podemos medir, pero si hay una fuente de innovación donde se habla de lo que está desarrollando y eso no tiene un equivalente en otras industrias donde se está aplicando esa innovación, en principio, como lo dimos nosotros, no capturaríamos ese efecto. De vuelta, un poco una de las historias que teníamos pendientes es ver cómo vamos a tratar de traer más información. Por ejemplo, tratando de capturar si la discusión está refiriendo dónde se implementan esas innovaciones. Pero si no tenemos la porque no lo que la información de empleo de la industria. Perdón, no sé exactamente lo que te pregunto. Ustedes mencionan a nivel de industria y no de empresa. Claro, sí, estos datos no están en el nivel de empresa. Son datos en el nivel de entonces, nuestra metodología es la siguiente. Primero tenemos que identificar frases donde se discuten las tecnologías. Entonces, ahí lo que hacemos es tratar de seleccionar oraciones. Entonces, si encontramos una oración que incluye una palabra clave dentro de un conjunto de alrededor de 30 palabras claves, decimos que están hablando de tecnología. ¿Cuáles son las palabras claves? Palabras claves que tratan de apuntar a aquello que nosotros informalmente llamamos nuevas tecnologías, específicamente estamos hablando de referencias a robotización, referencias a elementos algorítmicos y referencias a inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de referencias las tratamos de capturar a través de un conjunto de palabras clave, y eso nos da 210.000 frases aproximadamente. Esa frase, para tener un contexto más grande, nos quedamos con 3 oraciones. La oración donde aparece la palabra clave, inmediatamente posterior y inmediatamente anterior. Lo que pasa es que en una segunda etapa vemos que muchas veces están discutiendo tecnología, pero no hay referencias al trabajo. Entonces, tenemos una segunda etapa de clasificación donde un gran modelo de lenguaje es empleado para identificar cuáles de estas 210.000 refieren al trabajo. Nos quedamos eventualmente, según la clasificación del modelo, nos quedamos con 99.000 frases. Y en la última etapa de nuestro ejercicio de clasificación, le pedimos a un gran modelo de lenguaje que procese la discusión y lo clasifique en términos de automatización o augmentation en una escala de 0 a 10. Y ahí, si quieren, ya puedo anticipar, es uno de los aspectos que todavía tenemos en desarrollo, porque uno dice, bueno, ¿por qué O? ¿Por qué no I? Entonces, esto es porque ese fue nuestro primer ejercicio y no habíamos contemplado la importancia de ver que hay 2 dimensiones y puede ser medidas de forma independiente. Entonces, en principio, nosotros estamos mapeando a una sola dimensión, una escala de 0 a 10, donde 0 es automatización y 10 es complementaria. Daniel, una pregunta. Se pasó por buscar
soy de Paisa, ¿no? Y estoy haciendo esta conferencia. Y bueno, en el medio, digo, bueno, estamos viviendo una época en donde la inteligencia artificial amenaza el futuro de la emprendedora, luego, como para decir una referencia más al contexto global, económico. ¿Puedes hablar de eso? Sí, es algo que no lo separamos en este momento, pero se conecta muy fuerte con ese último slide que me gustaría detenerme más hacia el final, que nos gustaría entender un poco más sobre cuál es la tarea que está haciendo la referencia. Entonces, en algunos casos nos va a pasar que no vamos a poder mapear una tarea específica, como el ejemplo que vos das. Entonces, quizás esos son frases que elegimos no incorporar a nuestra medición, y de repente un poco vamos a ver algunos ejemplos. Hay casos donde uno dice, sí, entiendo lo que está pasando, y quizás ese es el subconjunto de textos que queremos seleccionar. Así que es algo que conecta un poco con algunas extensiones que me gustaría avanzar. Dani, dos preguntas. Vos dijiste que me ibas a hablar de términos de ocupación, pero ahí vos ya dijiste más o menos la cantidad de ocupaciones distintas en la escala de Sí. ¿no? O sea que, bueno, de hecho, algo avanzado en ese sentido, más allá de que después no dirás tener ocupación, clasificaste de alguna manera esas 545 ocupaciones. Y la otra es, estas palabras clave que vos decís, claramente esas palabras clave cambiaron a lo largo de 20 años que estabas analizando. De hecho, mencionaste inteligencia artificial, el equipo lo estamos viendo un poquito, digamos, porque estamos en los últimos años. Esos fueron digamos, tratando de captar la dinámica de las palabras claves de la mano de un arte tecnológico. Sí, nuestro análisis hoy es como que son 20 años y sin discriminar. Entonces, cosas que podríamos hacer. Es decir, bueno, quedémonos con el subconjunto de frases que parecen apuntar a robots, el subconjunto de frases que están hablando de inteligencia artificial, veamos cuán distintos son los resultados. Está en una lamentable, pero afortunadamente larga lista de cosas que nos pueden hacer. Y también esto de tratar de computar palabras claves en el tiempo real, porque si uno quiere, por ejemplo, un ejercicio que en un momento discutimos con los chicos es decir, bueno, el video de Statistics hace proyecciones de qué va a pasar en los próximos 10 años. Podemos en tiempo real con estas mediciones ver un poco hacia dónde va, ver si coincide o no con lo que hace el video de Statistics, o un poco, bueno, nuestro cero, decir, bueno, evaluemos pronósticos. Es algo que podría ser parte, y eso quizás requeriría ser más riguroso en términos de cómo detectar palabras clave, no sé, información en el futuro. Bueno, entonces este es un resumen de nuestra metodología. Acá, pequeña descripción. Nosotros usamos un solo prompt, o sea, como un solo texto que le enviamos, un solo formato, donde le pedimos que desarrolle las dos tareas al mismo tiempo. La tarea de indicar si la frase refiere al mundo del trabajo o al relevante del trabajo, y en caso positivo, en caso de que tenga que ver el mundo del trabajo, que nos dé un número que está entre 0 y 10. Entonces esta es la descripción, esto resultó de algunos refinamientos, y como dije, hubo un aspecto que consideramos reevaluar, es esto de tratar de pedir dos respuestas, una que refiere a la dimensión de automatización y otra que refiere a la dimensión augmentation. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, son algunos ejemplos seleccionados a propósito porque muestran la riqueza de nuestros datos y bueno, después podemos discutir la calidad de las clasificaciones, por ejemplo, que también vamos a comentar. Sí. ¿Cómo se interpreta entonces, o están midiendo al mismo tiempo entre 0 y 10, si te da 5? Bueno, al fin, lo que vamos a, dentro de un minuto vamos a charlar es que nosotros nos vamos a quedar con los ceros y con los bits. Vamos a quedar con los extremos y que eso es algo que se también está descartando información, y porque un 5 podría indicar que está ocurriendo las dos cosas, o puede indicar que no ocurre nada. Entonces, ahí, digo, lamentablemente no tenemos la versión final del trabajo, pero es algo que posiblemente lo vamos a resolver. Si es así, ¿no? Eso de 0 a 10 se quedan los números. ¿No podrían decirle que lo clasifique binariamente directamente? Bueno, yo creo que
Y esta charla es de 2007, ¿no? Entonces, sí. Entonces, uno a partir de esa frase podría mapearlo a alguna actividad, y es algo que ese método todavía estuvimos avanzando, los resultados no son concluyentes acerca de cómo o cuál sería la mejor forma de mapear. Un poco la imagen es esa. Esta frase la querríamos mapear a tareas o cuestiones, no es lo que estoy presentando hoy, porque lo que hacemos es lo mapeamos al sector de la industria de la empresa iRobot. Entonces, iRobot pertenece a un sector, al sector de la economía, ¿no? Pertenece a una industria y va mapeado a esa industria. Ese es el método de clasificación. Pero si Microsoft que hace un nuevo desarrollo que va a servir para el agro, va a ser el sector de informática. Sí, exactamente, eso es lo que queremos. Tengo una pregunta anterior, ustedes dicen, clasificame de 0 a 10 en estas dimensiones, pero hay 5. Bueno, ahí si querés ahora vamos a estar hablando de las clasificaciones de las máquinas. En particular en esa escala hay resultados que son... En este caso sí usamos un modelo de HLP. Y ahora, si querés un minuto, justo el próximo slide empezamos a evaluar las clasificaciones automáticas versus las humanas. Imagino que metan algún criterio, pero ese criterio podría ser más o menos accesible y hacer de que más o menos textos caigan en el 10, en el 9 o en el 0. Sí, por supuesto. Y eso afecta el resultado. Sí. Entonces, uno quizás lo que tiene que hacer es hacer análisis de ajustes, ¿no? Como un cambio de los resultados cuando modificas el prompt o cuando modificas la forma en que construís indicadores a partir de las clasificaciones automáticas. No va a haber una bala de plata, sino lo que va a haber es un trabajo complementario que nos ayude a caracterizar mejor qué hace, cuál es el output que recibir. La máquina, como decís vos, ¿te reporta cuál fue el criterio que usó o es una caja negra? No. Te da un resultado, o sea, es como... No te dice cómo... Suponete que vos agarras y le das instrucciones a un asistente de Microsoft. Le decís, bueno, clasificá el primer 10 de acuerdo a este criterio. Entonces, en cierta medida uno puede pensar en esa idea de sentido común compartido, ¿no? Bueno, perdón por la redundancia. Entonces, hay algo de eso que quizás no lo puede extender, también pasa cuando interactuamos con humanos, ¿no? ¿Qué estás pensando cuando usas esta palabra? Bueno, estamos suponiendo que tenemos un entendimiento común del significado de las palabras o los números en una clasificación. Entonces, en este caso, el prompt te dice, en este prompt, lo que dice 0 es fully aligned with technology as automation. Y el 10 es fully aligned with technology as labor. O sea, esas son las instrucciones de DAIC. Y obtuvimos output a partir de esas instrucciones. Daniel, yo no estoy entendiendo bien, seguramente por alguna cara mía, todavía lo augmentation, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos hablar de algo. Por ejemplo, vos decís, los policías van a ser más eficientes, ¿no? Ahí, con el primer tema, que ya lo hablamos, que eso tocaste en el caso del empleo del sector gobierno y no en el sector estatal, ¿no? Porque entonces ahí estamos hablando de algo que no va a tener efectos sobre el sector robótica, sino sobre el sector del empleo de policía. Pero después me parece ambiguo el efecto de eso sobre el empleo del sector policía. ¿Por qué? Porque puede ser que aumente la productividad del sector de los policías existentes o que necesiten menos policías, ¿no? Porque entonces ¿cómo también puede terminar teniendo un efecto de automation ahí? No porque reemplace, no sé si cómo se traza la línea, sino porque, bueno, somos un mismo tipito, está ahí lo mismo que los encargados que están ahora en los tóteles y los edificios de Capá miran 10 edificios. No sé, entonces, ¿es aumentation? Sí, porque somos más productivos, pero es automation. No, es un punto. No sé. No lo habíamos pensado así. O sea, en principio, lo nuestro son mediciones donde elegimos usar estas categorías. Y bueno, como toda categorización, hay un elemento de arbitrariedad y hay un elemento de aprendizaje que considerar cuáles son las categorías que queremos usar. Entonces, tu punto es muy válido. Posiblemente
digamos, sabemos que la utilización de estos conceptos es desafiante, y yo creo que gran parte de la solución tiene que ver con mapear cada vez en términos más específicos. O sea, este movimiento que escribimos nosotros mapea a la industria. ¿Qué sería lo mejor? Lo mejor sería mapear a tareas, y ahí quizás podemos arrojar más luz. Así que es muy bueno. Dani, perdón, siguiendo con eso, me parece que hay una idea, que además ustedes están tratando de ocupación. Lo que uno pensaría a priori, siguiendo el ejemplo de Andrés, es si te reemplaza la ocupación o te reemplaza la tarea. O sea, si te reemplaza el policía, tenés un trabajador menos que el policía. Si lo que hace es reemplazar una tarea dentro de la actividad total del policía, que la policía tenga esa tarea de caminar en la calle, se dedica a hacer una cosa de manera más eficiente, digamos, cuando no está reemplazando, digamos, esa ocupación, se está reemplazando algunas tareas que en el caso puede ser más productivo y quizás te genera, de hecho, por distintas razones, un aumento de la demanda de esa ocupación, que ahora tiene un conjunto menor de tareas, pero que esas tareas son más eficientes de lo que se hace, porque están de la mano de la tecnología. Pero el caso de los estados, por ejemplo, ¿no? Me deja pensando porque la tarea al principio era mirar y analizar si pasa algo. Es verdad Lo que. que pasa es que ahora te miran a nivel y no Claro, pero es que en principio esa tarea no puede reemplazar, sino que hace cada vez mejor. Sí, lo que pasa es que, bueno, en realidad es menos, porque obviamente ahora las personas se vuelven más eficientes, tenemos un beneficio, tenés uno que se quiere. Ojo, se puede bajar tanto el precio que hace el equipo, todo el Y equipo. Sí, claro, porque una casa familiar tiene un montón. No está relacionado, exactamente, no está mirando eso, por eso no está mirando ningún efecto de segunda vuelta, que tiene que ver con los efectos negativos de una cosa. Efectivamente, sí. Pero, o Puede sea, pasar. digo, una vez solución de compromiso para seguir hacia adelante y tiene que ver con decir, bueno, en promedio estamos pensando que está efectivamente aumentando nuestras capacidades, pensando que quizás no tiene un impacto negativo. Tenemos que seguir creciendo. Porque digo, si vas a esta tarea, pasar por ocupación, porque incluso la misma tarea puede ser todo por una ocupación y puede ser una parte para otra. Entonces, el mismo cambio tecnológico, una misma tarea, yo creo que puede tener resultados diferentes, depende de cuánto pesa esa tarea en una determinada situación. Sí, sí. No, por eso el foco en medición final de tareas es algo que, digo, lamentablemente no es fácil, porque incluso hay una cuestión de cuántas de las 100.000 frases que aparentemente tienen que ver con las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo nos dan suficiente información para mapear tareas. Entonces, acá, claro, yo estoy seleccionando los casos más interesantes. Entonces, si quieren, vuelvo acá tenemos un ejemplo de una empresa de procesamiento de información, Infosys, que bueno, están en la India, entonces entrenaron 100.000 personas en inteligencia artificial. Acá tenemos dos ejemplos donde en distintos tiempos, en distintos sectores de la economía, están hablando de la automatización. Entonces, acá hablan de automatizar algunas tareas en el proceso financieros, y acá hablan de automatizar tareas en el sector de la salud. Entonces, distintos sectores. Estos recibieron un 0, de acuerdo al ChatGPT, usamos el modelo barato, GPT-4 Mini, que nos procesa 1 millón de tokens a 15 centavos. Y nosotros podría haber cambiado con otro presupuesto, pero acá si quieres ya vamos directamente a la evaluación de humanos. Para otro ejemplo más, donde comparamos la clasificación del modelo y la clasificación de nosotros, de los autores que estuvimos leyendo frases y clasificándolas. Y estos son ejemplos donde hay una alta coincidencia. Ahora voy a mostrar algo más sistemático, pero hay frases que son muy claras. Acá pensar en inteligencia artificial menos como un asistente, como un compañero de trabajo, médicos que usan un sistema robótico para tratar pacientes, mientras que acá hay frases típicas donde se habla de reemplazar tareas desarrolladas manualmente. Entonces ahí estamos de acuerdo. Más terminamos clasificando manualmente 500 frases, y esas 500 frases, acá tenemos la coincidencia de la primera tarea de clasificación, que es si la frase tiene que ver con el mercado de trabajo, con el mundo del trabajo o no. O sea, tenemos las frases que hacían
trae acá es un alto nivel de lo que podríamos llamar falsos negativos. Si pensamos que los humanos somos más precisos que las máquinas, entonces, lo cual todavía está abierto, ¿no? Porque depende de la máquina. Lo cierto, y también hay como una cuestión de entender qué es lo que estamos diciendo con palabras cuando desarrollamos tareas de clasificación o proponemos tareas de clasificación. Pero bueno, hay un número relativamente alto de falsos negativos, que es algo que todavía nos obliga a seguir trabajando y entender qué es lo que pasa. Es decir, instancias de la máquina que dice, sí, tiene que ver con un mundo de trabajo que todo lo escribe. Eso es algo que se destaca. En la segunda tarea, este número sugiere que el desempeño es satisfactorio, es decir, hay una correlación de 0,73 entre la clasificación de los humanos, que mapean a una dimensión también, 0,10, y la clasificación de este modelo barato de ChatGPT. ¿Los humanos son ustedes? Sí, somos No, porque la si supiera que si pongo 9, esa frase se va a descartar, no pondría 9, pondría 0, 10. No, perdón. Esto es, usamos, esta es la correlación para el 0, todavía no estoy con el 10 y el 0. Entonces, el modelo le asigna números entre el 0 y 10, nosotros le asignamos números entre el 0 y 10, rodeamos nuestras clasificaciones y vemos que esa es la correlación. Pero bueno, en el seminario que lo presentamos la semana pasada, nos dijeron, cuidado, to put in person, ¿por qué? Porque es altamente no lineal la distribución. Si quieren, acá les muestro. Esta es la distribución de etiquetas. Las 100.000 etiquetas. Y vemos que hay alrededor de 40.000 ceros, alrededor de 20.000 10, y después nos quedan alrededor de 40.000 en el medio. Bueno, no sabemos si se equivoca. Lo que no comparamos es la forma de esta distribución, que es la de la máquina y la de nuestras 500 clasificaciones. Así que... ¿Cómo clasificar 500? Clasificamos 500. ¿Incluso las primeras de Leo? Claro, elegimos 500 de la primera etapa, de las 200 mil. Sí. Entonces, la evaluamos en dos tareas de clasificación. La primera es si tiene que ver con el trabajo, y luego para aquellas que los dos juzgamos que tiene que ver con el mundo del trabajo. Entonces, los dos le asignamos números, ahí computamos el coeficiente de correlación. ¿Perdón? No, son la suma. Eso es. Igual, que pierda falsos negativos no es tan grave, ¿no? Quiere decir que sería peor que la máquina incluyera cosas que vos crees que no tiene que incluir. No, eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos que la máquina está diciendo 10 y mira cosas que nosotros jugamos que no. Estamos en falso positivo. ¿Y el 0 y 10 cómo? ¿Qué significa? Sí. Este es el prompt, ¿no? No sé si se puede ver, pero decimos que clasifique el pasaje en términos de estos dos aspectos, sustitución o multiplication. Y acá tratamos de darle material para que distinga de qué estamos hablando. Entonces, bueno, substitution barra automation, replacing human labor. Mientras que labor augmentation o complementarity lo explicamos entre paréntesis, enhancing human skills and capabilities. Entonces tratamos de darle un contexto para que trate de dar una mejor respuesta. Y entonces esto es fully aligned with technology as automation, fully aligned with technology as labor. O sea que el modelo no le resulta difícil saltar a esos extremos. Entonces, por ejemplo, una pregunta es, bueno, ¿cuánto ganaríamos acá una vez que permitimos que haya dos dimensiones? O sea, ciertamente esto sugiere que forzar una dimensión no es tan costoso, porque el modelo le resulta fácil llevar a los extremos. Pero es algo que me gustaría extender. Tengo una pregunta, el final de esto es que vos ves de qué manera esto explica el movimiento del empleo en la industria de la producción, ¿no? Entonces, si vos le decís a
sería cuando desempeña una tarea que podría ser desarrollada por humanos, pero no. Entonces eso sería automatización. El punto es que la forma en la cual se nos ha explicado reemplazar ahí el prompt, o sea, reemplazar el trabajo, hace de que alguien que haga un anuncio diciendo vamos a sacar menos empleados, vamos a reducir la planta, porque vamos a incorporar mejoras tecnológicas, va a estar seleccionado con menos empleo. Mira, yo creo que un poco tu comentario nos, un poco de la charla sobre cómo refinar nuestro prompt, ¿no? Porque nuestro prompt podría, no sé cuál diferenciaría, probablemente no hace mucha diferencia, pero debería mapear la tarea, es decir, donde hay, en vez de decir que reemplazan, a ver, es un poco implícitamente, estamos diciendo reemplaza al humano en una tarea, pero sería conveniente que nuestro prompt específicamente lo diga, ¿no? Donde hay una tarea que está siendo reemplazada. Pero en principio nuestra misión es caracterizar el cambio tecnológico y luego ver cómo nuestra caracterización del cambio tecnológico está asociado a resultados. Eso es un poco nuestro. Brevemente les comento cómo construimos índices. Entonces yo ya había anticipado, nosotros nos quedamos con los 0 y los 10 como evidencia que sugiere automatización, augmentation. Hay como una normalización, entonces tenemos una medición a nivel de industria ahí, entonces nuestro índice de augmentation de la industria ahí es igual a la cantidad de frases que recibe un 10, frases en textos de esa industria que recibe un 10, dividido por la cantidad de palabras que encontramos en transcripciones de esa industria. Entonces, el total de palabras multiplicamos por 10. Entonces, la interpretación de este número es que nos está diciendo cada 1000 palabras cuál es la probabilidad de que encontremos una frase asociada a augmentation. Ese es el número que estamos obteniendo en promedio para esa industria a lo largo de los 20 años. Y similarmente para la automatización, solamente que son 0 en vez de 10. Entonces, ese es el índice, y acá, habíamos comentado esto, y este es el primer mapa que podemos contar. Entonces, esto es agregado a 2 índices de NICE, son alrededor de 20 sectores, y puedo brevemente escribir algunos. Fíjense que acá en este sector, que nos quedó en blanco, puedo arrancar si quieren acá un bloque que está asociado a alto nivel de automatización, pero también a alto nivel de augmentation. Un segundo bloque donde acá tenemos hoteles, restaurantes. Esta es medicina, fíjense que similar nivel de automatización, pero mayor nivel de augmentation. No comenté cuáles son los ejes, ¿no? El eje horizontal es augmentation, el eje vertical es automation. Pero, esto hicimos un pequeño cluster análisis que le pone color y nos permite distinguir entre 4 grupos. Uno con muy alto nivel de los 2, entonces acá tenemos información, que es un gran sector que cubre tanto páginas de buscadores de internet, Google, como diarios tradicionales. Entonces acá tenemos mucha heterogeneidad. Acá tenemos industria, correos, almacenamiento, transporte, otro sector de industria está separada en 3 bolas. Entonces tiene muy alto nivel de automatización, poco augmentation. Y acá, por ejemplo, aparecen, como hemos dicho, hoteles, restaurantes, salud, construcción, finanzas. Y en el medio tenemos comercio, retail, wholesale, otra manufactura, minería. Acá está la selección de consultoría, consultoría profesional, científica, técnica, y este es soporte administrativo. Eso es más o menos nuestro primer mapa, pero es un mapa donde estamos agregando muchos sectores de la industria y donde elegimos agruparlos en términos de estas 2 dimensiones, pero podemos agruparlos de forma distinta. Entonces, acá hay una pequeña diferencia, pero me parece importante. Por ejemplo, ahora salud no está siendo agrupado por hoteles y restaurantes, porque en esta representación, en vez de agrupar, hacer un análisis de clúster simple mirando 2 coordenadas, represamos los datos usando, por un lado, el ángulo que desde el origen mapea
Entonces, de esa forma, lo que acá estaría ocurriendo es que salud, si bien está cerca del origen, el ángulo es muy distinto de hoteles y restaurantes. Y algo pasa acá con industrias, por ejemplo, tenemos dos industrias, dos de tres sectores de industria que aparecen con muy alto nivel de automatización según el ángulo y termina siendo ocupado con minería, mientras que otros sectores de la industria, ¿qué sector de la industria? Acá tenemos comida, bebidas textiles, acá tenemos química, papel, plástico, y el tercer bloque industrial tiene que ver con maquinaria, computación y metales. Y ese nos termina creando el grupo violeta, donde no es tan secado esa automatización la narrativa. Si quieren. Perdón, yo vuelvo con una cosa que a mí, como para futura extensión, ¿no? Ver que tiene mucha, por todo el sector de servicios de consultoría, formación, etcétera, hay mucha mención de automatización y aumentación a la vez. Y eso a mí no me parece sorprendente, porque son sectores que generan innovaciones para otros sectores. Entonces, me parece que ahí sería interesante distinguir en un ejercicio posterior lo que es Google está usando un nuevo inteligencia artificial para mejorar la habilidad de sus programadores, o Google genera una tecnología para que mejore el diagnóstico de los médicos. Los impactos entonces se van a mover a otros sectores. Me parece que un poco, no sé si autológico, pero es obvio que los sectores que generan las tecnologías de robotización sean mucho de mucha función y no significa que el impacto se va a ser solo ahí, ¿no? Sí, el impacto es más general. Entonces me pregunto si se puede intentar en un futuro distinguir, porque probablemente ahí eso siempre lo que vos ponés se ve eso, ¿no? Es decir, mejora en el sector médico, bueno, entonces hay un cross, el efecto cruzado hacia otros sectores. No puedes esperar que el impacto sea sobre el sector, no en primera vuelta, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Esa información que en la medida que esté disponible, me gustaría utilizarla para tener un mejor mapa, un mapa más informado. Pero por otro lado, digo, la industria que adopta esa tecnología de autopasticio, debería parecer que la narrativa de las especies estamos adoptando. Sí, parecía, o sea, nosotros si pudiésemos encontrar ese mapa que nos lleve de un sector a otro, y en algunos casos se puede hacer, en otros casos no tanto, lo querríamos utilizar, pero un poco, digo, el motivo por el que estamos presentando este paper es porque de todas maneras pensamos que tenemos información, ¿no? Pero habría un espacio para refinar, ¿sí? O para hacer que los datos sean más accesibles. Claro. No, cuando ves que por la naturaleza de los sectores van a mencionar ambas cosas porque se dedican a eso, ¿no? Entonces ahí es donde te veo, o capaz sacando esos sectores y ver lo que ocurre, ¿no? Es decir, los sectores son... Sí, hacer también una caracterización habiendo filtrado aquello que estamos buscando. Sí. Ahora, pero quizás ahora voy a hablar de las estimaciones. Las estimaciones tienen efectos fijos. Esos efectos fijos están asociados a cada uno de estos sectores. Es decir, toda la heterogeneidad que vemos en este mapa no aparece en esta estimación. En esta estimación no la captura. Y lo mismo cuando ahora podemos construir a partir de estos datos a nivel de ocupación, contemplando cuáles son las ocupaciones más frecuentes en cada industria. Y toda esa información también la descargamos. O sea que no va a aparecer en nuestra estimación porque estamos controlando por estas grandes categorías. Pero bueno, hablando de qué es lo que vamos a capturar en nuestra estimación vamos a ver qué es lo que pasa dentro de cada una de estas bolas. Entonces, en el próximo gráfico hay 3 bolas de estas que las abrimos y vemos dónde están los sectores más chicos de la economía. Entonces, las 3 que abrimos son transporte, uno de los bloques industriales, que sería el de química, papel y plástico, y salud. Entonces, los puntos rojos son uno de los 150 sectores industriales para los cuales 150 euros, para los cuales tenemos una medición. Entonces, rápidamente déjenme comentar. Acá está camiones y acá está taxis y limusinas. Entonces, los dos
Y acá está la transportación Y de cargas. de carga. Aérea. Acá tenemos, por ejemplo, oficinas de médicos y acá tenemos nursing care facilities, las clínicas donde cuidan a las personas. Es decir, tenemos mucha heterogeneidad adentro y eso es, nuestra misión tiene que ver con ver cómo para cada una de esas grandes bolas, la diferencia dentro de esa bola puede estar asociada, o sea, los cambios en el empleo que ocurren dentro de esta bola o los cambios en el salario está asociada a estas mediciones. Un ejemplo más para el grupo 54, que es consultoría, entonces ahí vemos de vuelta la heterogeneidad. Acá está la arquitectura y ingeniería, en el medio tenemos otros, por ejemplo, los servicios legales, publicidad, y finalmente acá están sistemas computacionales. Entonces, esta heterogeneidad es la que nosotros vamos a tratar de ir en la estimación. Breve ranking. Acá tenemos predomina en la industria, en el top 5 de automatización y en el top 5 de augmentation. Bueno, no sorprendentemente están todos los sectores que tienen que ver con computación. Y lo que hacemos, y esto es descriptivo, no va a ser parte de nuestra estimación, pero descriptivo, podemos mapear a ocupaciones, nuestras mediciones, como lo hacemos, y simplemente un promedio ponderado. Entonces, la caracterización de cada ocupación va a estar asociada con un promedio ponderado de la medida de, por ejemplo acá, augmentation, donde la ponderación tiene que ver con cuál es el peso de esa, cuál es el peso de esa industria en cada ocupación. Entonces, en cada ocupación tenemos que estar repartidas a lo largo de las industrias. Entonces usamos esos pesos para mapear algo que en principio lo medimos a nivel de industria, lo podemos medir a nivel de ocupación y realmente, digamos, este es el mapa que emerge. Por ejemplo, acá está ocupaciones que tienen que ver con producción, acá está la preparación de comidas, entonces vemos que tiene un bajo nivel de augmentation, pero muy diverso nivel de automatización según nuestras narrativas que nosotros procesamos. Y acá, por ejemplo, tenemos temas que tienen que ver con salud, ocupaciones que tienen que ver con el mercado de salud, donde vemos que el nivel de augmentation es bastante más fuerte que el de la preparación de comidas. Y bueno, entonces simplemente ver cómo nuestros datos pueden hablar en términos de ocupación, más allá de que no son parte de nuestra estimación del modelo. Acá simplemente abrí ventas, entonces cada bola de ventas, cada punto rojo es una parte de ventas. Y vemos que acá, por ejemplo, están los cajeros y acá están los agentes que hacen publicidad. Entonces, hay más augmentation y más automation para este caso. Estos son ingenieros de ventas. Entonces, como nuestros datos terminan hablando en términos de ocupaciones. Bueno, ahí está la estimación. Con eso estoy cerrando, así que quiero pasarme de me digo, ¿cuánto crece alguna medida del mercado de trabajo? Que puede ser empleo, salarios o el total, el producto de salario y empleo. ¿Cuánto crece a lo largo de estos 19 años? Porque no tengo el dato de 2025, no salió, o no había salido hace unos meses. Y vemos cómo esto depende de la medida industria por industria de automatización y augmentation, y tenemos dos efectos fijos. Un efecto fijo es para los 2 dígitos de la industria y otro efecto fijo para los 2 dígitos de la ocupación. Este dato de crecimiento es un dato que es por industria por ocupación. Entonces tenemos el dato de crecimiento por industria por ocupación. Nuestra medición del cambio tecnológico es por industria, en esta foto que tenemos acá. Y brevemente los resultados, tenemos acá dos especificaciones. Hay una segunda especificación donde en vez de usar el índice de automatización y augmentation, lo que computamos es si está en el percentil más alto de automatización y augmentation. Los resultados van a
en el mismo sentido de lo que comentábamos, existe una asociación positiva para Augmentation, nula para Automation, independientemente de cuál sea la medida. Y a lo largo de estos 20 años, este es el número quizás más fácil de interpretar. Lo que nuestra medición dice es que a lo largo de estos 20 años, si estabas en el top decil de Augmentation, el crecimiento de total de ingresos laborales, el producto de empleo y salarios, es 41% para ese grupo. Pero digamos, es un resultado que vale también para la especificación original, simplemente este se respeta una interpretación más rápida. Y lo vimos de forma muy sencilla entre blue collar y white collar. Simplemente trazamos una línea en la clasificación de ocupaciones. Si el primer dígito es 1 o 2 es white collar, si el 3 o más alto es blue collar. Es una forma sencilla de separar en dos, pueden ver estas formas. Y lo que vemos es que el resultado se sostiene, sigue siendo nulo para el caso de Automation, positivo para el caso de Augmentation, pero particularmente positivo para white collar. Digo, parece que es más grande, el coeficiente estimado es más grande. Sí, por ejemplo, el empleo es un color, Augmentation, ¿cómo es el empleo? No, el empleo, sí, ahí nos da salarios y no empleo. Entonces, este era el último resultado que quería mostrar. Mirando hacia adelante, hay muchas cosas que se vio en nuestra charla que todavía estamos pensando. Perdón, Claro. el área anterior, hago una consulta sobre eso. Las industrias que mostraste que estaban en el noroeste, que eran la consultoría, tecnología, automation y Augmentation, ¿en qué parte estarían? Porque no sé si eso queda muy binario. Sí, nosotros en el modelo lo incorporamos independientemente. Entonces no tenemos un término de interacción. O sea, que esas industrias no estarían en No, o sea, lo que pasaría es para esas industrias este valor sería grande y este también. Entonces, y no estamos condicionando ese efecto una versus la otra. O sea, no hay una cuestión de interacción en la especificación. Déjenme, si quieren, cerrar con uno de los ejercicios que estamos pensando. Entonces, lo que podemos hacer es tratar el modelo que clasifique con más información en contexto. Entonces, le podemos decir, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Construimos un resumen de la actividad de la compañía a partir de inspeccionar una sección de los reportes financieros. Y con un modelo de lenguaje construimos ese resumen. Identificamos cuáles son las ocupaciones y actividades típicas en la industria. Entonces, lo que le podemos decir al modelo es, mira, este es el excerpt, esta es la frase, esto es a lo que se dedica esta compañía, y esto son las típicas ocupaciones y actividades en esta industria. A partir de esto, tratemos de identificar cuáles son las tareas relevantes. Entonces, le pedimos al modelo que genere un texto que describe la tarea. Y luego, ese texto que describe la tarea podemos tratar de transformarlo en un dato estructurado, viendo cómo esta descripción de la tarea se parece a la descripción de la tarea en la clasificación oficial de ONET. Entonces, ONET tiene, hay 900 tareas, las tareas no. Estamos trabajando con actividad. Entonces, estamos trabajando con Detailed Work Activities, son alrededor de 800. Entonces, tratamos de mapear esta descripción a alguna de esas 800 a partir del parecido, ¿no? Un poco el espíritu de lo que hace Autor. Y nuestra idea es ir a ese mundo donde podemos mapear a nivel de actividad o a nivel de tarea. Entonces, eso es. La verdad es que estamos avanzando y vemos que no es fácil, que los resultados son mixtos y todavía estamos tratando de afinar nuestro método. Hay un escenario donde los datos no son suficientemente buenos como para mapear a nivel de tareas. Esperemos que ese no sea el caso porque seguimos invirtiendo en el proyecto. Y creo que eso es todo.